y le he dado a esta predicación el título de los logros eternos de Cristo. Y también nuestro gran consuelo, y los versículos 15 a 19 en este quinto capítulo de Romanos tienen observaciones que tienen algo en común. Y también son observaciones que indican un gran abismo, una gran diferencia entre las cosas que se mencionan aquí. Sin embargo, aquí hay bastantes cosas en común y podemos mencionarlo rápidamente. Cada uno de esos versículos lidia con beneficios o dificultades que vienen a través de un hombre. La muerte viene a través de la ofensa de Adán, nos dice el versículo 15, mientras que la gracia y la vida vienen a través de Cristo. Cada una de las cosas mencionadas aquí afectan a muchos, ya sea todos aquellos que se pierden o todos aquellos que se salvan. Entonces, cada cosa que se menciona aquí viene a través de un hombre y afecta a muchos. Pero hay un gran contraste aquí a través de estos versículos y como ya dije, hay un gran abismo. Pérdida o ganancia en el versículo 15. Muerte o vida. Obras o gracia. El intento de agradar a Dios a través de las obras o a través de la gracia. La gracia que es libre y que no podemos merecer. Así que estos son los principios que están a través de estos versículos y se resumen al principio en el versículo 15. Así que es algo que trata de pérdida o ganancia en el versículo 15. Y utilizo este versículo para poder introducir los otros versículos, porque en el versículo 16, ahí comenzamos a ver que el apóstol bajo inspiración está hablando de forma específica en cada versículo. En el versículo 16, en general parece que está hablando respecto a nuestro estatus legal. Aquí este es el tema, nuestro estatus ante Dios. Y no como por uno que pecó, aquí está el contraste, la diferencia. Porque el juicio vino a causa de uno solo para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y el asunto primordial aquí en el versículo 16 es nuestro estatus legal, nuestra posición legal ante Dios. Y aquí lo tenemos explicado. Juicio y condenación que vienen a través de uno, quien es Adán, quien cayó, nuestro primer padre. Heredamos una naturaleza pecaminosa, es cierto, pero también es cierto que somos pecadores por elección, a través de nuestra propia voluntad, y sin embargo, viene a través de Adán. Entonces dice que el juicio vino por uno, es decir, Adán, para condenación. Y ese es el estatus de muchísimas personas, muchísimos miembros de la raza humana. Mientras que la justificación, en la última parte del versículo 16, dice, pero el don libre y gratuito vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El tener este estatus justificado, el que Dios nos considere no culpables, sino que más bien merecemos todas las bendiciones de la vida y la eternidad. Ese es un estatus, justificación, un estatus ante Dios. Y esto viene, como ustedes bien lo saben, a través de Cristo, quien sufrió y murió. Murió para pagar por los pecados de su pueblo, y cuya perfecta justicia fue imputada a todo su pueblo. De modo que por un lado, no fuesen condenados al infierno, porque sus pecados Cristo los pagó y sufrió por ellos, y por otro lado, para que ellos pudieran ser admitidos a la vida y a la eternidad, porque Cristo, su obediencia, fue acreditada a ellos. A partir de su abundancia perfecta de santidad y obediencia al Padre, ellos han recibido esos méritos. Esos méritos son acreditados al pueblo de Dios. Entonces, en el versículo 16 tenemos nuestro estatus ante Dios, ya sea condenación o justificación. Ahora bien, la condenación vino a través de uno. El estatus
de haber sido rechazados, de que Dios nos ve como una raza caída humana. Eso vino en última instancia del rechazo de Dios y sus leyes y su gobierno que la raza humana hizo a través de nuestro primer padre Adán. Pero el don libre viene, como dije, de la muerte redentora de Cristo. Y las ofensas de una vida son purgadas y son lavadas. El juicio vino por una condenación, pero el don tiene que ser libre y gratuito, no ganado, viene de Cristo, vino a causa de muchas transgresiones, las transgresiones y los pecados de toda nuestra vida para justificación, porque Él ha muerto, porque Él ha rendido y ha ofrecido de su abundancia de justicia por nosotros. Entonces podemos ser declarados como no culpables y más bien merecedores de todas las bendiciones de Dios. Condenación o justificación. Las dos grandes categorías de nuestro estatus legal. El estatus legal de todo ser humano ante Dios, ya sea para condenación o justificación, justificados por Dios y merecederos del cielo. Pasamos de estar sucios a que nos limpie. Pasamos de estar condenados a ser declarados perdonados debido a Cristo. Pasamos de no tener esperanza ninguna a merecer en Cristo. Él merece por nosotros toda bendición. Pasamos de ser rechazados a ser adoptados. Somos hechos hijos, súbditos, ciudadanos del cielo. Qué diferencia tan grande. Todo esto trata del estatus. Versículo 16. Versículo 15 entonces resume, a pesar de que está aquí al principio de esta sección, y habla al respecto de la muerte y la vida. Y después se ven los detalles, versículo 16. No como fue por uno que pecó, porque hay un don también. Pero después dice que el juicio vino a causa del pecado, pero el don libre a causa de muchas transgresiones para justificación. Después el versículo 17 avanza y toca un aspecto característico de este cambio. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, noten por favor, la muerte reinó o reinarán, reina la muerte a través de uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, esas experiencias contrastantes vienen a través de un hombre, ya sea por un reino para muerte de Adán, un reino para vida, que vino a través de Cristo. Entonces el versículo 17, al enfatizar el término reino, de hecho aquí en la Reina Valera del 60 dice reinó, y tendría que ser como un reino, y habla de la experiencia de ser un alma perdida o la experiencia de que ya se te ha dado vida, Cristo te la dio. Entonces el versículo 16 trata del estatus y ahora el 17 trata de tu experiencia. Lo que te sucede, lo que tú experimentas y conoces en la vida. La experiencia de la muerte, el reinado de la muerte, viene a través de Adán. Pero la experiencia del reino de la vida para vida viene a través de Cristo. Entonces la diferencia es esto. Dos experiencias contrastantes, cada una de las cuales son producidas por una persona. Esta es la historia de toda la raza humana. Es lo uno o lo otro. Por la ofensa de un hombre comenzó el reino de la muerte, el reinado de la muerte. Y debido a que Cristo murió por el pecado, y debido a que a través de la obediencia en la tierra, Cristo ofreció una gran abundancia de justicia que fuese imputada o acreditada a su pueblo, entonces ha reinado para vida. Entonces Cristo pagó el precio del pecado y aseguró la justicia que obtiene acceso al cielo. Pero cada experiencia contrastante vino a través de uno, que es Adán o Cristo, el reino de la muerte. ¿Estamos todavía bajo el reino de la muerte?
Nos gobierna la muerte, nos domina la muerte. Somos cautivos, es un tirano la muerte, porque toda nuestra vida, sin arrepentimiento y conversión a Cristo, toda nuestra vida estaremos sujetos a muerte física, y todo el mundo está sujeto a muerte física. Avanza todo el tiempo, hasta que nos arrebate de aquí. Y somos gobernados por el pecado y la muerte, y nuestros gustos se inclinan a las cosas pecaminosas y lo que nos lleva a muerte. No lo consideramos así, pero es así. Nuestra inclinación es pecar. Y el resultado del pecado es el juicio y la muerte. Y nuestros gustos se inclinan a lo que nos lleva a la muerte. Estamos bajo lo inevitable que es el pecado. Estamos ligados al pecado. A pesar de que lo hacemos por elección, porque estamos bajo el reino de la muerte. Pero el reino de la vida nos da una nueva naturaleza. Y en la conversión recibimos vida espiritual y una nueva naturaleza. Y un gusto de las cosas espirituales. Y se nos da acceso a la palabra. Una mente y un corazón que entiende la verdad de la palabra de Dios. Y se nos da certeza de salvación también. De modo que de forma misteriosa tenemos certeza de que somos de Cristo y Él es nuestro. Y tenemos comunión con Él en la oración. Y tenemos certeza de que sobreviviremos la muerte y tenemos vida eterna. Y entonces diariamente venimos a Él, oramos a Él, le alabamos a Él, buscamos su fortaleza y bendición, nos rendimos a Él, estamos camino a la eternidad, al cielo, recibimos constantes respuestas a nuestras oraciones y fortaleza y ayuda. Y ese es el reino de la vida. Conocemos el reino de la vida ahora y lo conocemos a través de la eternidad. Entonces nuestra experiencia es vida con Dios, con Cristo. Entonces, tal como el versículo 16 trataba respecto de nuestro estatus, el versículo 17 trata respecto de nuestra experiencia. Entonces dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Incluso ahora, pero en especial en la eternidad, cuando todo pecado sea quitado de nosotros al final. Y hay otras cosas también en el versículo 17. Si por la ofensa de uno vino la muerte por uno, mucho más el reinado de la vida es mucho más maravilloso que el reinado de la muerte. El reino de la muerte es negativo y es una condenación, pero el de la vida no tiene límite. Mientras estamos bajo el gobierno de la muerte, no conozco a Dios, no tengo experiencia espiritual, estoy limitado a lo físico y a lo material. Estoy como un ser limitado. Y entonces mucho más puede ser dicho respecto del reinado de la vida, del reino de la vida. Es glorioso y maravilloso porque Cristo asegura que será así. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia. Cuánta gracia y misericordia y favor. Y del don de la justicia. Entonces venimos, o pasamos del versículo 15, muerte y vida se contrastan. Y después el versículo 16 menciona nuestro estatus legal, condenación o justificación. Y el versículo 17 habla de nuestra experiencia del reino de la muerte o el reino de la vida. Y venimos ahora al versículo 18, llegamos aquí. Así que, como por la transgresión u ofensa de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Puedes ver el aspecto específico de la redención que se menciona en el versículo 18? El elemento específico y especial que es diferente en el versículo 18 es una especie de sucesión. Por tanto, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres la justificación de vida. Entonces,
tenemos aquí que hay juicio, es el sentido intrínseco aquí, y también hay un don libre, el sentido intrínseco aquí. Lo que se enfatiza es que algo nos ha venido, nos ha llegado de un antepasado, de un precursor. Ese es el énfasis específico del versículo 18. Hay una gran diferencia aquí. Todos descendemos de Adán. Tenemos su imagen, su semejanza, su comportamiento y características nos han llegado a nosotros. Él es aquel de quien emanamos, de quien venimos. O a través de la conversión mediante Cristo, Cristo ha tomado su lugar y Él es nuestro precursor. Él es aquel de quien tenemos semejanza. Él es aquel a quien reflejamos. Podríamos decir que el versículo 18 es principalmente al respecto del linaje, la genealogía. ¿De dónde vienes? ¿De quién vienes más bien? ¿De quién vienes? ¿Cuál es tu genealogía? La naturaleza de quién tienes tú. Ese es el énfasis del versículo 18. Lo leo una vez más. Así que, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, juicio para condenación. De la misma manera, por la justicia de uno, a todos los hombres da el don libre de la justificación de vida. Es a respecto de un linaje. ¿Quién es tu ancestro? ¿Quién es tu representante? ¿A quién sigues? Ese es el sentido aquí. Por la ofensa de uno, vino juicio sobre todos. Y a través de la justicia de uno, vino la justificación. Ya sea que descendemos de Adán o descendamos de Adán y somos parte de una raza caída humana o descendemos de Cristo. Todos los materialistas, todos los incrédulos y todos los creyentes, antes éramos eso, no tienen nadie de quien depender que no sea Adán. Buscamos nuestra satisfacción a partir de esta raza humana. Admiramos esta raza humana y sus supuestos logros. Eso es todo para nosotros. Eso es lo único que tenemos. Pero cuando encontramos a Cristo, le tenemos a Él. Venimos de Él. Él es nuestro ancestro ahora. Él es nuestro representante. Él es nuestra justicia. Tenemos ahora la semejanza de Cristo. Y un día la tendremos por completo, en plenitud, cuando estemos ante Él en la gloria eterna. Así que se ha avanzado del versículo 16 y 17, el estatus legal, la experiencia, y llegamos a nuestra descendencia, a nuestro linaje, en el versículo 18. Llegamos al punto de mencionar a aquel que ha logrado todo por nosotros. Entonces, en el versículo 15, pérdida o ganancia, un nuevo estatus. En el versículo 16, una experiencia renovada, el reino de vida. En el versículo 17, el precursor cuya imagen portas ahora en el versículo 18, y eso nos trae el versículo 19. Y si vemos el versículo cuidadosamente, hay otro punto aquí que se enfatiza, porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Puede enfatizar constituidos? Constituidos pecadores. Ese es el sentido del griego, constituidos. Se traduce muy bien al español, en esta instancia en específico. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es un énfasis un poco diferente una vez más. Esto trata al respecto de la fuente de nuestra formación o nuestro poder. A través de uno, muchos fueron constituidos pecadores, y por uno muchos fueron constituidos justos. El poder para esta transformación viene ya sea de Adán, una cosa terrible. Él cayó y el poder de las cadenas cayeron sobre toda su descendencia. O Cristo, el de Cristo, el poder de Cristo que nos libera
e imparte esa nueva naturaleza, imparte el poder y la vida espiritual mediante la cual vivimos y caminamos ante Dios. La ley, su ley está escrita ahora en nuestros corazones. Y saben ustedes lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan 3, versículo 9, donde dice que aquel que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Qué quiere decir con esto? No puede pecar allí en Primera de Juan 3, 9. Bueno, significa que no puede pecar a la ligera. O que no puede pecar sin que le importe. No puede pecar de forma tranquila. No puede planear pecar porque él tiene una nueva naturaleza ahí dentro de él. Porque él tiene una conciencia avivada. El poder del Espíritu lo ha hecho así. Y cuando peca, no le es fácil pecar. Y hay consecuencias de ese pecado y hay gran remordimiento. La conciencia nos habla. Y no puede fácilmente planear pecar. Así, a sangre fría. Es difícil pecar. Ese es el tipo de cosa, el tipo de situación que implica el apóstol Juan cuando dice que que el creyente no puede pecar. No quiere decir que literalmente no peca, porque en otra parte, en esa primera epístola de Juan, Juan dice muchas veces que pecamos. Y entonces lo que quiere decir es que no podemos pecar fácilmente, a la ligera, a sangre fría, y salirnos con la nuestra y ya está. Entonces dice que así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno a todos vino los hombres la justicia. Y después en el 19 muchos serán constituidos justos. Cuando Él nos ve, cuando el Padre nos ve, si somos creyentes, Él ve la justicia de Cristo. Y Él trata con nosotros como si jamás hubiésemos pecado, a menos que nos esté castigando o regañando para traernos de vuelta a la comunión. Pero Él escoge vernos entonces, a menos que sea el caso de que lo castigue, Él escoge vernos a través de Cristo. Esa es la justicia imputada de Cristo, acreditada. Dios nos ve como si hubiésemos vivido de forma honorable y perfecta ante Dios en santidad. Y después tenemos la justicia impartida de Cristo. De forma progresiva somos conformados a justicia a medida que avanzamos en la vida cristiana. Esto es imputado o acreditado y también de forma progresiva es impartido esto a nosotros. Y después cuando morimos es completado. Una justicia completa, plena. Entonces justicia imputada, impartida y después completada. Cuando somos limpiados de todo pecado y se nos hace santos por completo. Y este versículo 19 trata respecto del poder y la fuente que nos transforma y nos afecta o para bien. Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Y no hay escapatoria. Antes de venir a Cristo y antes de ser convertidos, mientras más intentamos mejorar, más fallamos en algún otro aspecto. Estamos encadenados y condenados. Hay un poder sobre nosotros. Sin embargo, a través de la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Así que es la fuente del poder en el versículo 19. Entonces, en el versículo 15, resumiendo, muerte a vida. Pasamos de muerte a vida, de pérdida a ganancia. En el 16, tenemos nuestro estatus legal. ¿Estábamos condenados antes o somos justificados después de la conversión? En el versículo 17, la experiencia del reino de la vida o la experiencia del reino de la muerte. En el versículo 18, aquí se habla de a quién reflejamos. Todavía reflejamos a Adán, descendemos de Adán o de Cristo, nuestro sustituto, nuestra cabeza, nuestra justicia. El versículo 19, de dónde viene el poder que nos da la nueva experiencia y el nuevo estatus legal. Pues entonces, pues viene porque somos hechos justos, recibimos una justicia imputada, acreditada y una nueva naturaleza y toda la ayuda del Espíritu Santo.
Entonces, parecen ser diferentes aspectos a medida que el apóstol Pablo está hablando del mismo punto en gran escala en estos versículos, pero hay un sabor, por así decirlo, distintivo, diferente en cada uno que estamos tratando de señalar en estas categorías. Y ahora llegamos al versículo 20. Y el tema se detiene por lo pronto y hay una aplicación en el versículo 21. Versículo 20. Por la ley se introdujo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, se abundó la gracia. ¿Y acaso eso no nos confunde el versículo 20? La ley, empero, entró para que el pecado creciese, lo que significa que la ofensa creciese. Vino la ley, pongamos esto en plural. La ley se introdujo con Moisés, ahí Dios publicó su ley, los 10 mandamientos, y todas las explicaciones detalladas de los 10 mandamientos, y después la ley ceremonial, la ley se introdujo, la ley moral, digámoslo así, de modo que las ofensas, los pecados creciesen. La ley hizo que aumentase los pecados de los hombres. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sí, sí. La introducción de la ley no mermó el pecado, sino que lo aumentó. ¿Hay alguna falta en la ley, ya que tuvo el efecto de aumentar el pecado? No. La falta no está en la ley, la falta está en el hombre. ¿Y cómo la introducción de la ley hace que aumente la cantidad de los pecados? Bueno, dos cosas les explico. Lo primero, no aumentó el pecado, pero el segundo punto sí lo explico. Lo primero, la ley, es como un lente de aumento. Un lente de aumento. Examina al hombre y vemos que es mucho más pecaminoso de lo que uno pensaba que era al principio. Uno pensaba que un pecado de desobediencia a Dios fue la caída. Sin embargo, la ley muestra a detalle cuántos grandes pecados hay y fueron incluidos en ese primer pecado en la caída del ser humano. Y la ley es un lente de aumento y muestra toda la indignidad y la pecaminosidad de los seres humanos, sin aumentarlo. Pero al mismo tiempo, el punto número 2, la venida de la ley, la introducción de la ley sí aumentó la cantidad de pecados. Y es muy simple ver cómo. Para empezar, hizo que los hombres se hicieran justos ante sus propios ojos. Veían esas partes de la ley que ellos pensaban que podían guardar, pero era un engaño, y se jactaban con ello, y cubrían, y no querían ver las partes de la ley que habían roto. Entonces podían jactarse e imaginar que eran justos ante Dios. La dádiva de la ley, que tendría que haberles dado convicción y tendría que haber hecho que los hombres y mujeres se humillaran ante Dios y vieran el verdadero mensaje de Dios, que tienen que arrepentirse y recibir la salvación gratuita y libre, tuvo el efecto de aumentar su orgullo, así que agregó a sus pecados el pecado de ser justo ante sus propios ojos cuando vino la ley. Entonces muchos de los judíos, los escribas y fariseos en el tiempo de Cristo, se enfocaban no en la ley moral, sino en la ceremonial. Y decían, porque hemos guardado cada detalle pequeñito de la ley ceremonial, entonces tenemos un estatus ante Dios. E ignoraban la ley moral por completo prácticamente. Y ese es un ejemplo grande de que alguien sea justo ante sus propios ojos. Y la ley hace que las personas sean peores en muchas formas. Nos hacen peores. Por ejemplo, pecamos y después agregas a tu pecado otro pecado justificando el pecado o dando excusas por el pecado. De modo que la ley tiene el efecto de crear más ofensa. Y hay otras formas
en las que se puede demostrar esto, pero la ley fue introducida para que el pecado abundase, para que se mostrase que el pecado está malo como es, para que el pecado creciese y a través de la autojusticia llevase a que las personas cometiesen mayor pecado ante Dios. Y hay otro enunciado, la segunda parte de hecho de este enunciado que nos gusta más, estoy seguro. Mas cuando el pecado abundó, versículo 20, segunda parte, sobreabundó la gracia. La gracia fue mucho más grande que el pecado, en todo sentido, más grande que las obras. La gracia cancela el pecado y sobreabunda. No solamente cancela el pecado a través de la muerte redentora de Cristo, sino que nos da una nueva naturaleza y nos hace mejores personas. Y en última instancia nos hace personas perfectas a medida que pasamos a la eternidad. La gracia es mucho más rica y maravillosa que el pecado, porque cancela el pecado y entonces pone una estructura nueva en el carácter. Quita la ira, la gracia, y sana y renueva. La gracia nos da vida y poder y amor por Dios, y nos da vida eterna. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21. Vean estas palabras. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine. Vuelve el tema que teníamos por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y entonces vemos cómo la gracia es mucho mejor que el pecado. El reino de la muerte va en declive y el de la vida avanza. ¿Qué cosa tan terrible fue que Adán pecase? Él desobedeció a Dios y todo se destruyó. Hubo como una especie de fuerza de gravedad y todo se colapsó. Y cuando Cristo produjo gracia, eso fue más difícil. Su tarea era una tarea cuesta arriba, no cuesta abajo. La muerte redentora de Cristo fue el logro más grande y la empresa más difícil en toda la historia del universo. La tarea más difícil, la obediencia perfecta de Cristo. A medida que Él se subordinó a sí mismo al Padre, al gobierno del Padre y voluntad, entonces el reino de la vida es mejor que el del pecado. Y venimos a la exhortación cuando termina el pasaje. Al principio, de hecho, del capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Esto es algo plausible, viable? Algunas personas piensan que es una buena propuesta, tan increíble como pueda parecer. Algunas personas dicen, bueno, la gracia es una licencia para pecar. Si podemos ser perdonados libremente, si podemos ser admitidos libremente al cielo, entonces podemos pecar. Bueno, no creo que nadie en esta congregación piense así, salvos o no. Pero sí podemos tal vez pensar una versión debilitada de esto. No me atrevo a pecar, de modo que la gracia abunde. No me atrevo a cometer pecados, confortándome de que no importa, voy a ser perdonado de cualquier forma. No creo que nadie aquí piense así. Pero nos acercamos mucho a este razonamiento cuando viene una tentación fuerte. Y entonces dejamos a un lado la conciencia y pensamos, no quiero hacer esto. Y nos rendimos y decimos, voy a ser perdonado. Ahora hay un pensamiento. Para salir de esta dificultad, tal vez debo decir una mentira piadosa y después le diré al Señor que me perdone. ¿Haces eso tú? Dices, voy a dejar que caiga, voy a caer en este pecado y voy a después pedir perdón. Es casi lo mismo, ¿no? Es así, piénsalo. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos
en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, de ningún modo, que nunca sea así, que Dios nunca lo permita. ¿Cómo nosotros que estamos muertos al pecado viviremos aún en él? Podríamos leer esta frase en el versículo 2 de dos formas. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? ¿Cómo podríamos vivir aún en pecado? Nosotros, entre todas las personas que tenemos tan grandes privilegios, que hemos recibido salvación libre y gratuita y vida y una nueva naturaleza, somos ciudadanos del cielo ahora. ¿Cómo nosotros cómo podemos pecar? ¿Cómo nosotros, que hemos recibido tal fortaleza y capacitación de Dios, nosotros que estamos muertos al pecado, qué enunciado tan inmenso, muertos al pecado? ¿Qué significa estar muerto al pecado? ¿Acaso significa que no pecamos? No. El apóstol Juan lo usa en Primera de Juan. El apóstol Pedro lo usa en Primera de Pedro. Esta noción de que somos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Que muertos al pecado significa que no pecamos, que estamos inmunes a toda tentación. De alguna forma anestesiados, de forma que no nos tocan las tentaciones y no nos seducen ni nos lastiman. No. Muertos al pecado se refiere a lo que pasó cuando dimos nuestra espalda al pecado y cuando Cristo nos salvó y nos cambió. Cuando dijimos rechazamos el mundo o le olvidamos el mundo y todos sus placeres pecaminosos y seducciones. Y venimos a Cristo y le abrazamos a Él. Y hicimos nuestros votos para con Él. En la conversión creímos que nuestros pecados fueron puestos en el Calvario. Tuvimos esa certeza de que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario yo estaba ahí. O por lo menos mi culpabilidad estaba ahí. Y mi pecado estaba ahí. Y Cristo había puesto sobre sí mismo mi culpabilidad y mi pecado. Entonces, en efecto, yo estaba ahí. Mi vida antigua estaba ahí. Pero Él sufrió el castigo debido a ello. Entonces la vida antigua murió. El hombre viejo murió con Cristo en la cruz del Calvario. Y debido a que Él pagó el castigo del pecado que yo tenía que haber tomado, Él tomó mi castigo, entonces Dios me considera muerto al pecado, que yo ya no tengo nada que ver con el pecado. Como yo, que soy considerado justo ante Dios, que soy considerado sin pecado ante Dios, que Dios me considera justo, como yo a la ligera puedo caer de vuelta en pecado. Ese es el razonamiento aquí. Versículo 2, capítulo 6. En ninguna manera que Dios no lo permita, porque los que hemos vuelto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y esta semana toda tentación, toda propuesta distintivamente mundana que enfrentes, acuérdate, como yo, que estoy muerto al pecado, ¿cómo puedo rendirme a esto? ¿Qué privilegio tengo yo de ser considerado muerto al pecado ante Dios y el cielo? ¿Qué pues diremos? Pablo siempre tiene una conclusión a cada razonamiento teológico que él tiene. Y estos versículos pertenecen al capítulo 5 en ese respecto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, entonces miramos el versículo 15 al 19 del capítulo 5, los 5 aspectos distintivos de lo que Adán, hizo a billones de personas. Aspectos distintivos de lo que Cristo hizo por billones de personas, su pueblo. Y ahí tenemos la gran exhortación y conclusión para nosotros, para que lo tomemos a pecho.